Sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Siglo XXI y Magia? Como todos los viernes, en punto de las 6 de la tarde, con ustedes, pues para comentar algunas, no podemos todas por razones de tiempo, de las noticias que se dieron durante la semana que hoy llega a su fin. Mire, este viernes, como todos los viernes de finales de mes, además de tener la participación de nuestro compañero el empresario Jesús Castañeda, de Empresas SOS, tenemos la participación vía telefónica del licenciado Américo Zúñiga Martínez, y en la entrevista vamos a platicar con el maestro Ángel Martínez Alarcón. Él es parte del Consejo de la Crónica de Jalapa, y no le puedo dar más datos de su currículum porque me llevaría todo el programa, ¿eh? Realmente es muy extenso, pero es una persona muy calificada en el aspecto de la historia, con estudios en México y en el extranjero. Bueno, pues iniciamos como siempre con las efemérides del día, y vamos al 28 de octubre del año de 1812. Fíjese que el general José María Morelos tomó por sorpresa el ingenio de Nogales, encontrando mínima resistencia. Bueno, pues estaba iniciando la guerra de independencia. Y luego también un 28 de octubre, pero de 1821, Santana y Manuel Rincón liberaron de los realistas a la ciudad y puerto de Veracruz. Esto es lo que tenemos en este fabuloso libro, que tiene años que lo utilizo en los programas que hago en Siglo XXI, y también los que hice algún tiempo en la televisión, del maestro Roberto Peredo. No he encontrado otro que hable de efemérides veracruzanas. Hay efemérides nacionales, muchos, pero de efemérides veracruzanas es el único que he podido conseguir. En las cuestiones informativas de la semana, fíjese que el Partido Acción Nacional efectuó su asamblea estatal. Se eligieron 100 consejeros estatales y los 16 candidatos a consejeros nacionales, respetándose la paridad de género al 50%. Participaron más de 2.000 delegados que integraron 165. ¿Tú estás aquí? ¿Sí entras ahí a cuadro? Sí. 818-8905. Listo. ¿Desea estar bien informado? Sí. Al Heraldo, el periódico de experiencia que piensa. Traté de hacer un resumen de tu currículum. Qué ordenado eres. Porque, bueno, es que si no hay orden no se puede. Eso lo he aprendido a través del tiempo en este tipo de trabajo. Porque como mira, estás en vivo al aire, tienes que tener todo esto para no, imagínate que aquí me pusiera a buscar. Qué bueno que trabajas a Peredo. Ajá. Es muy buen maestro. Tengo con este libro 20 años. No hay otro. Si no, es el único. O que Pasquel hizo una cosa, pero muy jalapeña. Sí, esto es veracruzano. Y en 3 tomos. Son 3 tomos. Sí. Tengo dos. No, hay nacionales, ¿no? Sí. Internacionales, pero el único veracruzano. Sí. Y no hay más ediciones. No. Esta la hizo Avalrado hace ya muchos años, me la regaló Carlos Ferrer. Deberían hacer más. Sí. ¿Por qué en el Consejo de la Crónica no hacen? No, voy a proponerlo. No, sería muy interesante. Vamos a hacerlo. Bueno, pues regresamos con la entrevista de esta tarde. Está aquí en Siglo XXI y en Magia el maestro Ángel Martínez Alarcón. Él es maestro en historia, mire, es integrante del Consejo de la Crónica de Jalapa, de la Academia Mexicana de la Educación, docente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, estudió en la Universidad de Andalucía y también en la Universidad Veracruzana. Ahí obtuvo la licenciatura en Historia y tiene muchísimos estudios más
tanto en el extranjero como en México, sobre el área de la historia. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mario, muy emocionado de estar con el decano del periodismo veracruzano, el hombre. Has cubierto los últimos 10 gobernadores de Veracruz, ¿no? Que yo creo que sí. Desde Agustín Acosta Algonas. No, desde antes. Desde antes. Sí. Sí, muy emocionado porque eres un referente en el periodismo. Gracias. Te hemos seguido en los últimos 40 años. Sí, son 40. Yo era niño y ya eres Mario Javier. Ya pintamos canas y sigue siendo Mario Javier Sánchez de la Torre y con un reconocimiento en la sociedad veracruzana, ¿no? Gracias. Pues aún respiro y eso es bueno. Sí. Ángel, te agradezco la presencia aquí. Y bueno, pues tú eres un especialista en historia, definitivamente. Y creo que una de las áreas que has cubierto es la de esta ciudad de Jalapa, ¿no? Sí, la ciudad que nos vio nacer. Fíjate que muy emocionado, te sigo. Y bueno, hablar de Jalapa es muy importante, aparte de la ciudad que nos vio nacer, una ciudad cultural, una ciudad que hay un gran ejército de historiadores. Está la Facultad de Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales, el Instituto de Antropología, el doctorado en Historia. Habemos un gran ejército de gente que nos hemos formado en la historia, que competimos con gente que también ama a esa ciudad, pero que no tienen las herramientas. Y el historiador, tenemos que ir al archivo, ¿no? Tenemos que ir a investigar. Yo tengo muchas horas, años, meses en el archivo histórico municipal de Jalapa, que es un archivo de 1794 a la fecha. El Archivo General de la Nación, sí tenemos más información de esta Jalapa, que para mí en lo particular empieza a surgir después del paso de Hernán Cortés en 1519. Es muy romántico la historia precolombina. Jalapa fue un paso, no fue un centro poblacional como Jico. El mismo Hernán Cortés en la carta de relación dice: pasé por Jico. Cuando pasa por Jalapa ni menciona, porque era una cosa muy pequeña, muy dispersa. Y bueno, a partir de 1313, que es una fecha que se les ha ocurrido a alguien, los 4 grupos que se encuentran, pues estamos en el mismo barrio, compartimos las mismas lluvias y vamos. Pero finalmente Jalapa es una construcción ya del siglo XVI, ¿no? Y han hecho romántico la historia de los 4 barrios. Y bueno, tenemos una serie de historiadores, el primer documento serio de Jalapa lo tenemos escrito en 1580. Constantino Bravo de Laguna da una relación de la alcaldía mayor de Jalapa, una relación muy interesante. A mí me daba risa alguien que decía que los historiadores de la antigüedad ya habían escrito en Jalapa, y yo dije, pues, Herodoto, Tucídides no conocieron Jalapa. Pero bueno, después tenemos a Vicente Nieto en 1791, que también da un censo poblacional de quiénes eran los habitantes en la Jalapa de 1791, ¿no? Casa por casa, edad y oficios. Alejandro von Humboldt, que estuvo en 1803 a 1804, hace una referencia, es el que bautiza como Jalapa de la ciudad de las flores. Estamos cumpliendo 200 años de la publicación del ensayo general de la Nueva España. Y bueno, ya en el México independiente es hasta 1869, cuando Manuel Rivera Camba publica esa gran historia de Veracruz y las revoluciones a partir de la historia de Jalapa. Ya con los maestros normalistas, ya a finales del siglo XIX, ya tenemos algunas monografías, sin olvidar a los viajeros. Han pasado muchísimos viajeros, desde Hernán Cortés hasta el hoy Carlos III, rey de Inglaterra, también ha estado en la ciudad de Jalapa. Y bueno, en el siglo XX ya tenemos cosas muy serias de historiadores, como Francisco Javier Azcoitia, que fue como 20 años secretario del ayuntamiento y que escribe. Después vamos a tener el gran jalapeño, que es Leonardo Pasquel, que ha tenido una producción de todo lo que se ha hecho en Jalapa. El propio González de Cosío, que hace una obra muy grande sobre Jalapa en el año 59.
los cronistas, Gustavo Rodríguez Sainz, el maestro David Ramírez Laboniet, que ya es, con David Ramírez Laboniet ya es alguien que ya está dando clases en la Facultad de Historia, y ya la siguiente generación, ahora sí, vamos a tener egresados de la Facultad de Historia, Carmen Blázquez Domínguez, que ha trabajado muchísimo, Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, que ha trabajado el Jalapa del siglo XVI, XVII, los esclavos, los archivos, Abel Juárez Martínez con la feria comercial, Nelly León Fuentes en Jalapa, y en los últimos años tenemos jóvenes ya muy jóvenes, más jóvenes que yo, Paulo César López Romero, que ha trabajado una nueva revisión de la historia, Héctor Stroeber, un joven doctor del Colegio de México, que ha trabajado en Jalapa del siglo XIX en las intervenciones, y hace 6 meses se presentó una tesis doctoral de Luis Arturo del Castillo, de la UNAM, una historia sobre las ferias comerciales del siglo XVIII en Jalapa. Entonces, tenemos muchísimo que contar los historiadores. Hay muchísimo, ¿no? Sí, hay muchísimos, pero que ya es gente muy seria, que tiene trabajo de archivo, ¿no? Con preparación, ¿no? Con preparación. Es muy bonito la gente que ama nuestra ciudad, pero no puedes inventar, ¿no? No puedes... la historia es una profesión que tenemos que ir al archivo, tenemos... El historiador tiene esa responsabilidad, ¿no? Puede imaginar, pero con el archivo, ¿no? Tenemos las evidencias. Y bueno, el propio cronista oficial de Jalapa, Vicente Espinojara, que es un abogado que tiene una serie de publicaciones culturales, pero siempre con el respaldo del archivo, ¿no? O sea, de la cuestión de la investigación sobre documentación. Sí, claro, la historia, sobre todo la historia, es que al historiador le pasa como al médico. Al médico todo el mundo receta, ¿no? Pero ya cuando dice, no, pues aquí ya el médico es un facultativo que tuvo una profesión y tiene que hacer las cosas bien. Y es una historia que seguimos explorando, hay muchas cosas que tenemos que contar, la historia de la radio en este espacio, en Jalapa, sí, la familia Ferraes es importantísimo. Es una de las cosas que yo tengo en mente, ojalá y me dé tiempo de hacerla, historia del radio y parte de lo que surgió en televisión aquí en Veracruz, porque a mí me tocó iniciar la televisión en Veracruz. Sí, con Acosta Lagunes, el 4 sí, más. Con Hernández Ochoa. Perdón, yo sí, ando perdido. Sí, ¿no? Y definitivamente la familia Ferraes es la iniciadora, hasta donde yo sé, no sé si antes de don Carlos Ferraes Matos habría alguien que estuviera manejando radio en Jalapa, pero no creo. Ya para el 26 hay una antena de radio en lo que hoy es rectoría, ¿no? Uh-huh. Acuérdate en el Jalapa, en el Veracruz, del general Heriberto Jara Corona, que transformó la ciudad. Sí, no, interesante, y ojalá nos dé tiempo de hacerlo. Oye, pues lo que nos comentas yo creo que es muy interesante. Ojalá y más adelante podamos volver a platicar contigo, ¿sí? Sobre qué puedes recomendarnos aquí a la gente y a tu servidor que podamos consultar para conocer realmente, ¿sí?, información histórica de la ciudad. Hoy tenemos la ventaja del internet, ¿no? Hoy claro. Muchas cosas se pueden bajar. Claro, uno está acostumbrado al libro. Estamos platicando de Peredo con su libro de las efemérides de Veracruz. Es bonito tener el libro, pero bueno, ahora ya uno accede a los archivos. archivos. Aquí una laptop para estar manejando todo Sí, la laptop. Sí. Yo creo que la historia de Jalapa está por escribirse. Nos falta la historia del siglo XXI jalapeño, ¿no? Que todavía está muy reciente, pero ya han pasado 22 años. Pero ya por lo menos los primeros 10 años se pueden comentar. Sí, que ha marcado, ¿no? Y es muy interesante. A mí me apasiona mucho mi ciudad, que ha crecido, ¿no? Uh-huh. La Jalapa que tú conociste a finales de los 70, eran milpas, ¿no? No, era el Jalapa de esa época. No existe ahorita. Sí, ya está llena de cemento. Sí, es otra. Además, nada más una cosa que es referente. El tamaño de la ciudad de Jalapa hace 40 años no era, bueno, menos de la mitad de lo que es hoy. A ti te recordamos con mucho cariño con tu carro. Mi Mustang. Tu Mustang.
que era un carro especial, ¿no? ¿Quién sabe qué? Es un Mustang negro normal, un Sí. Van negro. Pero yo me acuerdo muy bien de... Y después lo cambiaste por uno más grande, ¿no? No, ya no, este era Sí. muy grande. Sí, No, entonces... no. Ángel, estamos, por desgracia, llegando al final. Yo te agradezco tu presencia. No, yo soy el agradecido porque estar con un hombre contigo que se le aprende y además eres un tipazo súper educado, Eres muy una, amable. leemos tus columnas, yo creo que eres una institución, ¿no? Yo creo No, que muy amable, gracias por todo eso. y gracias por el espacio y estamos a tus órdenes y al público. Pues vamos a volverte a llamar, ¿no? Para Sí, que nos recomiendes qué podemos leer para saber cómo están las cosas en Jalapa o cómo estuvieron Claro. las cosas en Jalapa. Yo estoy a tus órdenes, estoy materia dispuesta. Te vamos a volver a molestar. Y con don Carlos, un saludo hasta don Carlos, que también Claro, es un referente, sus papás, su Sí. señora madre, y toda la familia. toda la familia. Y siguen, ¿no? Sí, Siguen. claro. Ahora están los chavos aquí. Ya es la tercera generación. Así es. Son los que están a frente de todo este negocio. Sí, Gracias, Ángel. Muy amable. agradecido con el corazón. No, al contrario. Gracias. Hasta pronto. Por hoy ha sido todo. Que la pase muy bien. Buenas tardes.